Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Jaime Belolio fue vocero de gobierno. O sea, tuviste la experiencia de estar al frente o dar la cara, que es lo que hace un vocero, y responde preguntas frente a la prensa en el contexto del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Además, eres hoy director del Observatorio de Convivencia Territorial del UNAV, que hace unas investigaciones espectaculares que hemos destacado en nuestro programa. Y además, tienes un montón de experiencia política, militante de la UDI, y es relevante escucharte porque yo creo que hoy en la derecha y también en la izquierda pasa que hay unidades de ruido, pero hay otras que trabajan y siguen creyendo en una idea conjunta de país. Por tanto, fue súper relevante la entrevista que hiciste el domingo en La Tercera, y creo que es importante profundizar sobre ello y también de las experiencias y puntos de vista de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, Jaime. Hola, Jaime. Muchas gracias, un gusto estar por aquí. Gracias a ti por venir. Oye, primero quiero que me haga un pequeño diagnóstico de lo que ves en esta crisis de confianza, que a propósito de la de la fundación es grave, creo yo, porque quiebra la fe en un ítem de la sociedad civil que mucha gente deposita tiempo de forma gratuita partiendo. Entonces el término con fundaciones, donde se está enmarcando todo esto, queda también sucio. Es como... y a mí me parece que es lo más grave. No sé qué te parece a ti. O sea, comparto contigo plenamente que es una cosa muy grave, porque... Mira, uno puede ir muy atrás en ver cuál es la importancia de la sociedad civil. No se llamaba así cuando hablaban los antiguos griegos sobre la democracia, pero vámonos a una cuestión un poquito más moderna. Tocqueville, cuando escribe sobre democracia en América, él dice que una de las cuestiones que es fundamental para sustentar las instituciones democráticas es la sociedad civil, en el entendido que es todo aquello que está entre la persona y el Estado y que permite un espacio de tolerancia, un espacio de respeto, un espacio de encuentro de la ciudadanía, de personas que son disímiles en torno a objetivos comunes. Y si quieres, del argumento más liberal que me gusta a mí también, le pone un dique al poder del Estado de estar en todas las esferas del poder. O de la sociedad, perdón, en todas las esferas de la sociedad. Pero ya viniendo así como a lo concreto de ahora, la sociedad civil hoy día en Chile entrega una cantidad de servicios, de bienes, está en los lugares donde el Estado no puede llegar. No es que no quiera, y sino que a veces en otras ocasiones el Estado tampoco puede ser experto en todo. Es imposible que lo sea. Y sabemos que cuando trata de ser experto en todo, termina siendo malo para todo. Entonces, aquí hay personas que son extraordinariamente buenas para algunas labores, algunas materias, y que hacen una muy buena labor. Entonces, quedan en esta lógica de son todos iguales, son todos unos corruptos. Entonces, pasa a ser lo mismo trabajar en el hogar de Cristo que en la pantalla y disfraz de fundación que era Democracia Viva. Claro. Y no es verdad. Los principales... o los primeros dañados por esto son los beneficiarios, o sea, las personas que trabajan, o sea, que viven hoy día en campamento, son primero los que eran los directos teóricamente beneficiados de los trabajos que tenían que hacer, y ahora no tienen claro, y es lo que me han comentado algunas ex autoridades, no tienen claro si les van a llegar esos recursos que eran necesarios, por ejemplo, para... Ahí nace la duda. ¿Qué pasó con las platas? Si se ejecutaron, que ojo, debe haber fundaciones que sí ejecutaron las platas. Eso es lo que quiero decir. La inmensa mayor parte de las fundaciones hace la pega que tiene que hacer. Claro. Y la hace de manera brutal. Y por cada peso que pone el Estado, las fundaciones ponen otro más. Es decir, duplican esa misma ayuda. No son simplemente un trasvasije como que se comen un pedacito administrativamente. No, sino que además van a sacar otros recursos de otras personas. Entonces, con esto, el problema es que no tengo duda de que uno de los efectos va a ser que muchos van a querer resistirse un rato a donarle a más fundaciones. Porque si te están diciendo que estar en una fundación es casi como que ser parte de una organización que le saca plata para contratar amigotes, pues, bueno, entonces obviamente van a decir, chuta, cuidado. Y espérate, y también hay mucha gente que no le gusta aparecer. Igual yo creo que ¿verdad? Y en este país es un problema también, porque sería bueno que la filantropía le gustara, o sea, que se exhibiese. Yo creo que eso nos diferencia del modelo americano. Sí. Y cultural, es un tema cultural. Pero eso va a pasar de que mucha gente se va a empezar a bajar de los directorios y todo, porque va a aparecer de su nombre, hoy en día en la estructura de internet, googleable, y por tanto se construyen narrativas que pueden llegar a afectarle. Absolutamente, o sea, estar en el directorio de una fundación que haya hecho alguna labor para el Estado en el último tiempo, es decir, soy potencialmente funable, digamos ahora, porque pueden haber dicho que no sé, que yo era no sé cuánto, que no sé quién. De hecho, la fundación que tú mencionaste antes, la Fundación Presente, es una fundación que se ganó un concurso de otra fundación para hacer una pega que le había encargado el GORE.
O sea, se la ganó la Fundación San Carlos del Maipo, que nadie puede ponerla en duda, porque es una fundación larga que lleva mucho tiempo haciendo muy bien la pega, y esta otra fundación presente se ganó una licitación en un sector en particular. Entonces, claro, que justo haya coincidido con que estaba la hermana de Jackson ahí, está bien. Yo entiendo que hoy día estamos en un momento en el cual todo es sospechoso, todo puede ser mal visto, pero en este caso yo creo que uno tiene que tener límite, porque al final, y esto lo digo más bien desde la derecha, si nosotros también desde la derecha contribuimos a seguir dañando a la sociedad civil, vamos a terminar dándole la razón a aquellos que están aprovechándose de esta coyuntura para decir, ven, este es un problema del Estado subsidiario, el Estado hegemónico tiene que estar presente en todo. Y no, la manera, como bien dices tú, de separar la paja del trigo, de que no paguen justo por pecadores, es con más transparencia. Es con una mejor rendición de cuentas, no con mayor necesariamente rendición de cuentas. Y los gringos en esto hicieron una cuestión muy buena, que es que diferenciaron las fundaciones. Hay algunas fundaciones que son, no sé, Un Techo para Chile, Desafío Levantemos Chile, la Fundación La Rosa, que es evidente que hacen una pega en concreto, que es súper auditable, que se puede mirar ahí. Esas en Estados Unidos se llaman 501C, que son un tipo de fundaciones entonces en las cuales las personas además pueden donar y se les descuenta impuestos. Claro. Tienen ciertos beneficios. Y hay otro tipo de fundaciones legítimas. Se diferencian hasta de nombre. Exacto. Y hay otras legítimas que son, por ejemplo, para difundir ideas. Si Democracia Viva quería hacer proselitismo político, bueno, hay una organización en Chile que se llaman así, que se llaman partidos políticos. Entonces puede llegar y hacerlo. Y tiene otras reglas y otro financiamiento y otras cuestiones. Pero tratar de disfrazarse de otra cosa para sacarle dinero al Estado destinado a las personas más vulnerables, para contratar amigotes y hacer campaña, eso se llama corrupción. Sí, pero ahí estamos en un problema incluso conceptual, porque la ciudadanía lo que observa es un problema político ligado a todo lo que implica las fundaciones, tal como tú lo decías, y al final queda en eso, en los combos que van y vienen políticamente, pero la respuesta a la ciudadanía... Vamos a ver en qué va a quedar. Respecto a eso mismo, ha hablado la UDI, Javier Macaya. Ayer dijo que la única señal creíble sería sacar a Giorgio Jackson. Pero tú en la entrevista de La Tercera el fin de semana dijiste que si hubiera sido en el gobierno de Sebastián Piñera todo esto, ya habrían sido acusados 3 o 4 ministros y el presidente. Y agregaste que hay que resistirse a la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio. Entonces son dos perspectivas distintas. Bueno, digamos que en la derecha hay muchas perspectivas, pero finalmente cohesionan. La izquierda pasa lo mismo, pero no se cohesionan nada. Por eso pongo el punto. ¿Qué es lo que discrepas con Macaya? Mira, lo primero es que en esa segunda frase, digamos, la parte de capitalizar, algunos que me sacaron la mugre pero duro y parejo, diciendo algo así como, lo que tú estás diciendo en el fondo es que nosotros no hagamos nada, y entonces cómplice de esto. Digo, no, bastaba con seguir leyendo el resto de la entrevista, en donde básicamente lo que estoy proponiendo es que nosotros distingamos lo bueno de lo malo, persigamos la corrupción, vamos hacia la mayor transparencia. Si es necesario crear nueva legislación, no puede ser para atosigar a la sociedad civil, sino que para hacer esta diferenciación que recién estábamos hablando. La comunidad de organizaciones solidarias, por ejemplo, en Chile, que tiene hartos años ya haciendo la pega, muchos, digamos, empezó a hacer una cosa que se llama la FECU social, que es una manera de rendir cuentas como si fuera una especie como de balance que hacen las empresas, para que sea comparable una con la otra. Entonces, eso fue una súper buena idea. Y también hay otra parte que algo aquí mencionaba, ¿no? Que es lo que pasa con el gobierno corporativo de las fundaciones. No se les tiende a llamar así, porque el gobierno corporativo suena como de empresa. Sí. Pero con los directores de las fundaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de los directores sobre el destino de los fondos? Entonces, lo que ya estaba diciendo con eso es que efectivamente, en el gobierno pasado nosotros sufrimos y digo sufrimos porque me tocó estar ahí en primera línea. Estaba ahí, así que fue personal. Una oposición que fue brutal, que fue en momentos, se pasó de rosca muchas veces. O sea, por de pronto algunos querían votar al gobierno, digamos, después del estallido. Si uno repitiera eso sostenidamente en el tiempo, la pregunta es ¿qué tipo de país te queda para gobernar? Entonces yo no estoy diciendo, mire, no vayamos a perseguir las responsabilidades, no, al contrario, persigamos las responsabilidades, separemos lo bueno de lo malo, porque es una manera de proteger a la sociedad civil, pero si nosotros hacemos exactamente lo mismo que ocurrió la vez pasada, donde se cebaron en acusaciones constitucionales contra el presidente, contra otros miembros del gabinete, con querellas criminales y otro, ¿qué es lo que nos queda después? Ese es mi punto. Entonces, es ni tanto ni tampoco. Entonces, cuando Javier Macaya dice... el ministro Jackson, en el fondo, yo no quisiera pedir la renuncia de nadie. Entonces, que Javier y la UDI como tal lo hagan, yo lo entiendo dentro de también
una señal política que están buscando por parte del presidente que necesita descomprimir. Pero yo no quiero decir en particular si la ofrenda, digamos, frente a la tormenta es uno u otro. Sí veo que están muy complicados internamente. Entre ellos, y es algo así como que si sale Montes tiene que salir también Jackson. Claro, como que tiene que haber empate entre el socialismo democrático y la prodignidad. Como exacto. Más allá de la ofrenda, como decía. Una disputa interna. Pero la cuestión es que, bueno, tú dices no acusación constitucional y justo hoy, en un ratito más, hay una acusación constitucional. Entonces, ¿qué hacemos con este modelo ya que tenemos de hacer política de... perdón que ocupe esta palabra, pero para que se entienda en el lenguaje chileno, se está chacreando la acusación constitucional a esta altura, como que se banaliza en un momento cuando por casi todo lo hacemos y se supone que la acusación constitucional es un recurso que da la Constitución ante cuestiones muy graves donde se está haciendo abandono de deberes de plano o negligencia. ¿Pero se está chacreando ahora o es un arrastre? Yo creo que es un arrastre. No sé cómo hartas acusaciones constitucionales atrás. Yo creo que tienes razón, en el fondo. Hay un chacreo, digámoslo en buen Perdón la palabra, pero sí, es lo que es. Se entiende, porque como dicen los abogados, es un instrumento de última ratio, ¿cierto? Es como lo último, es como una especie del aparato punitivo del Estado, digamos, pero dentro del Congreso, en donde el Congreso evalúa, obviamente con cuestiones políticas, pero no solo pueden ser políticas, porque también las condiciones por las cuales se evalúa que alguien tiene que ser acusado o no es porque faltó a la ley, a la Constitución, o sea, ahí está dicho. Y en el periodo pasado nos acostumbraron mucho a decir de que la acusación constitucional era una señal política y que la Cámara lo que tenía que hacer simplemente era la discusión política y el Senado era el verdadero jurado. Entonces, si fuera por eso, en verdad la Cámara no sirve para nada. Todo tendría que pasar al jurado, digamos. No tiene ningún sentido, digamos. Entonces, a mí no me gusta que lo primero que se presente sea una acusación constitucional. Me parece que es un despropósito. O sea, que debería existir métodos anteriores o formas para poder destacar fiscalizaciones y también las interpelaciones y comisiones investigadoras y otras que pueden ser en distintos tiempos. Claro, y también lo que pasa, Jaime, en este escenario de actual hoy día, que por ejemplo, hablando particularmente de la acusación constitucional de hoy, del ministro Marco Antonio Ávila, que también ha las declaraciones que ha tenido la diputada Cordero. Sí, terrible. Está en un momento casi que por otras cosas, ya no es política, y llegó un momento en que la acusación constitucional es casi por la orientación sexual del ministro. Llegamos a ese punto también, que también yo creo que le baja el nivel a la política en general, ¿no? No, completamente. Siempre al final las acusaciones constitucionales se tratan de algo, ¿no? Hay como dos ejes que están en lucha. Uno quiere que signifique una cosa y otro quiere que signifique la contraria. Y el gobierno inicialmente partió en la tesis de que lo estaban acusando por razones de su orientación sexual, lo cual sería obviamente inaceptable. Y lo que pasa es que ayer un par de personas que, comillas, van a defender la posición de acusarlo, es como que le dieran la razón, po. O sea, no puede ser más torpe. Yo creo que hay... Sí, es increíble. Entonces, hay otras razones en las cuales, obviamente, parece súper grave. Lo de la Junaed es súper grave. Es mucha plata y obviamente que ahí vale la pena mirar. Yo creo que el ministro Ávila ha hecho una muy mala gestión. Sus prioridades han sido muy distintas a las prioridades que debían haber sido en educación, por ejemplo, en lectoescritura, en recuperar a aquellos jóvenes que después de la pandemia no han vuelto a clase. Eso es una crisis. Es una crisis brutal y que lo único que va a hacer en adelante, si no lo recuperamos hoy día, es aumentar la desigualdad, no en 15 años más, como en 3 años más. Entonces, me pasa que se concentró la discusión como de todos los capítulos, hay como 4 que son como referidos a educación sexual, que está bien. Yo entiendo que puede haber un debate al respecto y que algunos puedan sentir de que el ministro fue más allá porque había un texto que era bastante aberrante también, porque había un pedacito del texto que decía que era una condición que favorecía la estigmatización, el que los niños y las niñas tuvieran una perspectiva de vida heterosexual. Entonces, tú no dices, ya, no, ¿cachai? O sea, como que no calza. Pero eso es otro debate, digamos. Entonces, a mí me pasa que lo más probable es que hoy día no se apruebe la acusación contra el ministro. Ahora, yo creo que el ministro igual debería salir más adelante, digamos. Pero porque... Claro, son perspectivas. Claro, pero por hacer una agenda, digamos, mucho más preparada hacia las necesidades de la política. Entonces, quizá en un cambio de gabinete. Bueno, pero eso es la perspectiva, claro, desde la oposición. Tú estuviste en el gobierno y estuviste en la primera línea del gobierno, en un momento donde la primera línea era un término polémico. Y allí, a partir del gobierno de Sebastián Piñera, que yo tengo la tesis de que hubo una crispación social psicológica. Esa es mi posición sobre el estallido. Yo creo que se dio un montón de signos y se configuró un escenario de crispación que terminó decantando en este evento, que se alargó en el tiempo y que luego tiene un segundo golpe
psicosocial a la sociedad, que fue la pandemia, y que terminó quebrándonos y generando profundizando ya la grieta que había sucedido a partir de la erupción del gobierno anterior y un montón de hitos que, bueno, tú como vocero viviste también. Y a lo largo del tiempo uno ve de que el ruido va aumentando. Y en eso yo creo que acá los liberales de todos los sabores estamos de acuerdo. Esta es mi posición, no necesariamente la de los chicos acá en el programa. Que eso destruye la democracia. ¿Cachai? Y la democracia liberal que hemos vivido y va haciéndola permeable a idea autoritaria. ¿Sí? Puede ser por derecha, por izquierda, etcétera. Orbán, Bukele, lo que sea. Y nos puede preocupar de distintas maneras. Pero lo que está en común en juego es que está pasando eso. En ese sentido, dos preguntas. Uno, ¿no ves de parte de tu sector algún tipo de autocrítica con respecto a la creación de usinas en redes sociales que generan ese ruido? Dos, estoy seguro que tienes alguna crítica sobre cómo el periodismo manejó el estallido. Tú fuiste vocero. Y tres, ¿cómo solucionar y volver a dialogar? Son tres preguntas distintas. Ya, vamos por parte. Una cosa que se me olvidó antes. Uno cuando está dentro del Congreso, y también obviamente en política así como en la moneda, piensa que las acusaciones constitucionales o las interpelaciones son como el momento donde se le pone pausa al resto del mundo y todos están pendientes de lo que está pasando ahí. Yo ya no los veo. Y llevo un año fuera, digamos. O sea, no lo es. Entonces es como que fuera el mecanismo por el cual uno puede hacer presente, así como lo más grave de la cuestión es esta forma. Y no lo es. Bueno, entonces por eso digo yo que hay que buscar otras maneras. Me voy a lo que dices tú. En uno de los estudios que creo que Constanza Cárdenas también algo aquí ha conversado. Sí. Saluda a la Tanza si no está escuchando. Sí, mientras estuvimos en el gobierno hicimos varios estudios distintos. Yo soy de formación ingeniero comercial, después estudié políticas públicas, entonces mi tema era como la econometría, etcétera. Pero hoy día debo reconocer que me gustan mucho más los estudios que son más bien antropológicos, que son más bien quali que quanti. Y uno de ellos tenía que ver con la percepción de las personas sobre el estallido, y después nosotros en la universidad continuamos con esas mismas personas haciendo otro. Y lo voy a ultra resumir, pero básicamente es frente a la gigantesca incertidumbre que significó el estallido, que se multiplicó con la pandemia, y lo que pasa globalmente con la transformación digital y la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que las personas se repliegan hacia aquellas cosas que puedan tener más cerca, más a la mano, más manejables. Y eso es su hogar físico, eso es su familia, como sea que ésta sea, y son también sus tradiciones de pasado. Y en ese repliegue, además, se proyectan a un futuro que es muy corto. Claro. 3 meses nos decían a nosotros. O sea, el estudio del año pasado terminó en septiembre y nos decían que el futuro era diciembre. Y en diciembre el futuro era marzo, y después era ahora, invierno, y después era el 18, obviamente, entre medio, y después de nuevo era diciembre. Cuando eso ocurre, todo lo que excede ese periodo de tiempo no existe. Entonces, hablar de la Constitución hoy día no existe. Es la prioridad 190.000. La primera y 1, 2, 3, 4, 5 es seguridad en el sentido de lo que me pasa en mi hogar, lo que me pasa en el trayecto, lo que pasa en el país. Si tengo la certeza de que puedo ir a dejar a mis cabros al colegio y va a estar abierto, de que voy a tomar la micro y va a llegar. Claro. O sea, cuestiones de la vida cotidiana. Luego de eso viene, llamémoslo así, lo económico, que se mezcla entre la pega, se mezcla también el costo de la vida. La pega es lo que te baja la incertidumbre, saber que voy a poder enfrentar estos problemas que tengo de la vida diaria. Es como una lógica de sobrevivencia. Lo mismo con respecto a la salud. ¿Y por qué te menciono esto? Porque esto hace que la colaboración sea mucho más difícil que más bien la confrontación. Porque si el periodo es muy cortito, entonces quien gana hoy día gana todo. Es como el que gana y después nos vamos, ¿cachai? Y no nos encontramos más. Cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta ni debería serlo, y la política necesita que haya un plazo mayor, porque si no hay un plazo mayor, ¿por qué vamos entonces a tratar a los otros de mejor manera de la cual nos trataron? No hay proyecto país. Y no nos encontramos juntos en una convivencia futura. Entonces, en las redes sociales es la mejor expresión de esto mismo. Hay una búsqueda identitaria de poder pertenecer a una comunidad. Nosotros ahí en el observatorio le denominamos territorio al lugar donde las personas
conviven y forman una comunidad en el plano físico y digital. Había un buen libro de la Sociedad Social Media, ¿no? Que hablaba también sobre eso, esa misma importancia, porque hoy día hay comunidades digitales. Sí. Y esas comunidades digitales tratan de formar parte de algo, que quieren tener una identidad, y la manera de hacerlo muchas veces es encontrando al frente lo que le llaman los sociólogos un mito antagónico. Es decir, es el... Bueno, la simplificación del relato aristotélico toda la vida, no... El peor del peor, digamos. Obvio. Claro, o sea, bueno contra malo, viaje del héroe. Exacto. Y por tanto, como el otro es el malo, yo necesito pegarle a ese malo para validarme a mi grupo. Ya, eso es lo que se ve en redes sociales. Y por tanto, la creación de estos como grupos de choque en redes sociales, yo creo que obedecen a esa lógica. Uh-huh. ¿Cómo salir de ella? Me parece que es muy complejo por una razón sencilla, que es que cuando me tocaba estar en la vocería, los trending topics hasta las 11 de la mañana estaban muy correlacionados con lo que los medios televisivos iban a llevar en sus noticias centrales, o sea, en sus noticias de mediodía a las 2 de la tarde, y de esos varios iban a quedar en la noche, aun cuando, comillas, no fueran noticias. Es decir, estaban absolutamente sobrevalorados de aquellas cosas que pasaban porque se ponían de acuerdo algunos, hacían un trending topic, entonces lo trataban radios digitales, medios digitales, después lo veían algunos otros que tenían una triangulación por ahí que podemos otro día conversar. Sí. Salía entonces en la tele y ya pasaba a ser obviamente noticia, después en la tarde tenían repercusiones dentro del Congreso y llegaba a la noche. Y ahí entonces, la labor del periodismo... Lo que quería decir es porque en el fondo, ¿por qué existe esto? Es porque funciona. La labor del periodismo es fundamental. Yo no soy quien para dar ningún tipo de lección, digamos, al respecto, pero hoy día yo fui al colegio y tenía que ir a buscar entre fuentes de información. O sea, entre la hispánica y la británica, porque tenía la suerte de estar en ese colegio que tenía las dos. Y mis tareas eran comparar esas dos cosas. Yo hoy día le cuento esto a mis cabros chicos, por supuesto me preguntaron primero, ¿qué es eso? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Y por qué habían enciclopedias si está Wikipedia? Digamos, sí, así como, ¿qué te pasa, cachai? Entonces, discriminar información es siempre mucho más difícil que ir a buscar y compararla. Y hoy día el periodismo un poquito es eso también. Saber discriminar cuál es la información que tiene fuentes, que está correcta, no necesariamente que tenga una única visión, correcta en el sentido de que tenga fuentes, y la que no. Entonces, en el periodismo hay una cuestión que también es muy difícil y claro, es más fácil ver cuáles son los trending topics y tomarlo, pero no necesariamente eso es lo que ocurre en la realidad. Del estallido yo era diputado cuando ocurrió. Entonces me tocó presenciar desde el Congreso. Yo diría lo que más me costó tragar es que hasta antes del estallido yo podía tener una buena conversación con personas con las cuales pensábamos radicalmente distinto, pero podíamos sentarnos así como en una mesa acá y ver nuestras diferencias sin escondernos la pelota. Después del estallido yo creo que hubo una regresión muy grande en eso. Era imposible. Ahí sí que era una lógica de enemigo, amigo y chao. Entonces, obviamente que pueden haberse hecho millones de cuestiones mejor. Yo entré cuando el gobierno, cuando estábamos un poquito después del pic de la pandemia, un mes después del pic de la pandemia, así que era otro problema, digamos. Pero en el estallido yo vi que hubo una regresión muy grande en términos de validación de la violencia, en términos de que la democracia en verdad era una cuestión meramente instrumental, de que era el poder ahora ya, y por el otro lado algunos que te decían, no, es que tienes que sacar a los milicos, y yo decía, bueno, ¿qué significa sacar a los militares a la calle? No, es que tienen que poner orden, ya, ok, pero ¿qué significa tener que poner orden en la calle? Y eso implica, hoy día en Chile, para quienes creemos que tiene que ser así, con el resguardo de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, esta como imagen de van a bajar así como un Rambo y se va a encontrar así como con una horda para poner orden, eso no existe. Entonces, yo creo que el estallido es algo que todavía nos queda por masticar. Claro. Lo que sí es que todos aquellos que creyeron que eran los ángeles, digamos, que habían sido partidos desde el estallido, y que después fueron a la convención y trataron de decirnos que todo iba a ser ellos contra nosotros, o sea, nosotros eran ellos, digamos. y que todo iba a ser nuevo, todo iba a ser fantástico, todo iba a ser un nirvana. Bueno, terminaron perdiendo precisamente por eso, porque se desconectaron de aquellos que teóricamente ellos que decían que querían presentar. Jaime Belolio nos ha regalado una buena conversación esta mañana. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Pues un gusto. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al newsletter.